Preocupantes y de interés general para toda la sociedad. Y uno de esos temas son los feminicidios, que lamentablemente se están convirtiendo en noticia todos los días en titulares, en la prensa, en todos los medios de comunicación. Y para ver las causas y posibles medidas, vamos a conversar con una persona muy indicada para este tema, como es la señora Irma Ganosa, directora ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer Micaela Bastidas. Muy buenas tardes, señora Irma, bienvenida. Buenas tardes, Berta. Muchas gracias por la invitación. Yo contenta, como siempre, y disponible para ustedes, para hablar con su público. Muchas gracias. Pues como ya comentábamos, fuera de cámaras, lamentablemente en lo que va del año se muestra o se manifiesta un incremento o es mucho más notorio los casos de feminicidio que se conocen, que están registrados, ¿no?, de manera oficial. Y como te comentaba, Berta, esto no necesariamente, lamentablemente, refleja la realidad, porque existe una tasa elevadísima de mujeres de toda edad desaparecidas, algunas de las cuales serán encontradas enterradas clandestinamente o no serán encontradas, pero que han sido también asesinadas. Algunas otras, sin duda, han sido raptadas para trata sexual, para venta de órganos también. Entonces, la tasa en realidad de mujeres asesinadas, a pesar de ser tan alta, no necesariamente es la tasa real. Entonces, creo que esto por un lado. Por otro lado, una de las cosas que nos espantan, nos llaman la atención, no solamente es esta tasa que se incrementa de año a año de feminicidios y también intentos de feminicidio, ¿no es cierto? Sino la violencia, o La sea, crueldad. la crueldad, exactamente, Berta, la crueldad y lo que hacen posteriormente con el cadáver, lo queman, ¿no es cierto? O sea, hay un incremento, digamos, de la crueldad frente a la mujer incluso ya asesinada, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, muchas de estas mujeres asesinadas, algunas de ellas, como tú bien sabes, han sido víctimas de violación. Entonces, el asesinato tiene que ver con la no denuncia. Mira, el caso de la compañera de Puno, la enfermera, es una demostración impresionante de los niveles de crueldad a los que está llegando la violencia en general, esa violencia física, psicológica, social, ¿no es cierto?, cultural, que siempre hemos vivido. Pero creo que hay un incremento, hay una manera de ver a las mujeres que creo ha impactado contra nuestros derechos, contra nuestras vidas, contra nuestro bienestar, este tipo de mensajes, ¿no? Acerca de que la mujer tiene que regresar a su casa, que la mujer que sale no está cumpliendo con su horario, etcétera. Y bueno, en Ares nos dice que hay casi un 45% de la población, mujeres incluidas, que dicen que las mujeres tienen primero, digamos, que cumplir con su rol de ama de casa, de madre, para después pensar ¿no?, en la realización personal. O sea, este tipo de sustento que está debajo es lo que hace, digamos, eh, esta actuación de las mujeres también por recuperar el control mínimo de sus vidas, de sus decisiones. Hay una reacción, ¿no es cierto?, del patriarcado, del machismo, donde en vez, digamos, de haber mm, generado un nivel de conciencia mayor o mínimo de respeto, estos discursos lo que han hecho es incrementar el nivel de dominio, ¿no es cierto?, y de fuerza y de exigencia que tienen los hombres frente a las mujeres que consideran objetos para la satisfacción de sus necesidades, de sus preocupaciones, etcétera. Me parece que muy mal, o sea, como tú sabes, nosotros estamos en contra de estos discursos, pues, esto que nos colocan siempre bajo el dominio, bajo la obediencia, etcétera, del hombre, digamos, sea nuestro papá, nuestro hermano, nuestro marido, ¿no? Y O de que, nuestros compañeros de trabajo. o que solamente
relegan a la mujer a roles de cuidado, de familiares, cuando no se genera esta solidaridad, esta división del trabajo, equidad de trabajo, ¿no? Claro, y además con discursos o sea, muy vinculados a que las mujeres que salen mucho en realidad lo hacen para sacar la vuelta, porque quieren tener libertades sexuales, etcétera, ¿no? Todo este tema de la necesidad de controlar los destinos, los cuerpos, la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y además, si tú te das cuenta de la tasa de violaciones o de actos de violencia sexual contra nosotras, o sea, no es posible que tengamos anualmente, ¿no es cierto?, una tasa de violación contra niñas y adolescentes que supera los 2.500 casos de los que se conocen, de los registrados. Es decir, esta sensación de pertenencia, de que la mujer que esté ahí está a disposición, sea tuya, del vecino, no importa de quién sea hija, de quién sea, o sea, está ahí para cualquiera, ¿no? Entonces, esto no ha cambiado, al revés, se ha intensificado, te digo, por todo este discurso anti-derechos de las mujeres, ¿no? Este discurso que lo que pretende es restringir los derechos que teníamos respecto de nuestra autonomía y nuestras libertades en la toma de decisiones sobre nuestras vidas, cuerpos y destinos, ¿no? Volviendo a la información de los feminicidios, según la Defensoría del Pueblo, durante el año 2022, registrados oficiales 137 feminicidios, y de ellos 22 casos, que representa el 16%, las víctimas habrían sido reportadas previamente como desaparecidas, lo que usted mencionaba, ¿no? Esta es todo un proceso, ¿no?, de desaparición, de maltrato, también del delito de trata, entre otros, eh, que, que se Que están algunas de registrando ellas también. incluso habían pedido garantías, porque estaban amenazadas, pero las garantías de protección nunca llegaron. Entonces, me parece que también ahí tenemos que pensar qué es lo que está pasando con las autoridades, con el sistema de justicia, con el sistema de protección, que no logra nunca llegar a tiempo o dar la protección necesaria para que las vidas de las mujeres sean salvadas. Parecería que hay un mensaje, digamos, de nuestras vidas no valen mucho, porque tampoco es que hay un montón de procesados de cadenas perpetuas, ¿no? O sea, hay una inacción o una acción tardía incluso del Ministerio del Interior, que le decimos, oye, ahí tienes, ¿no? Y tienen orden de comparecencia. O sea, la comparecencia te lleva evidentemente a que no lo encuentres más. O sea, En, ahí también hay hay como una desatención, por no decir indiferencia de las autoridades frente a lo que son las vidas de las mujeres, su bienestar, ¿no? Entonces, creo que me parece que no sé si calificar como indiferencia o falta de, digamos, de protocolos, ¿no es cierto?, que permitan que esto sea, o sea, si es encontrado, será inmediatamente encarcelado y se abra rápidamente un proceso para que las víctimas accedan a la justicia, ¿no? El y, ahora, acceso a la justicia es mínimo. y ahora con las redes sociales también se viralizan estos videos de violencia con gran crueldad que terminan muchas veces en la muerte de estas personas, de estas mujeres, y, y tal vez por eso se hace, y a veces ni siquiera con eso, ¿no? Como el caso de Arlet Contreras, un intento de feminicidio, se pudo ver cómo la arrastraban, pero el sujeto también fue tratado benévolamente, ¿no? Acuérdate que hace año y medio más o menos se consideró suicidio, ¿no es cierto?, esa joven que en el primer momento incluso la policía dijo que había evidencia que había sido, ¿cómo se llama? La habían tirado de la azotea, ¿no? Y después terminó siendo suicidio, digamos. También hay ahí ciertos niveles, ¿no es cierto?, de corrupción de las instituciones que deben actuar para defender los derechos de las mujeres. Es decir, muy fácilmente, ya nosotros conocemos varios casos que era evidente que habían sido asesinatos, feminicidios y que terminaron siendo suicidios. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Uno se pregunta,
podemos confiar en las autoridades para defendernos, podemos confiar en la policía, podemos confiar en el Poder Judicial. Sí, lamentablemente, declaraciones desafortunadas y la misma ministra de la Mujer pues comentó también de que las mujeres llamando a una línea de ayuda para pedir ayuda por un caso de agresión, de violencia o de amenaza de muerte de sus parejas o de otra persona, pero dijo que con una llamada no iban a salvar su vida. O sea, me parece totalmente desafortunada, desatinada esas declaraciones de quien, siendo mujer, además teniendo este ministerio, eh, tiene este comportamiento, esas actitudes y palabras, pues la verdad que uno se siente bastante desamparada en ese sentido, ¿no? Bueno, y también la ministra, porque esas declaraciones fueron de la viceministra Lois, la Viceministra, ministra perdón. Tolentino, cuando dijo que las mujeres debíamos elegir bien. Es Sí, que cuando uno está en un proceso de enamoramiento, no es que aparezca la violencia aparece después cuando en la vida de pareja, digamos, o el caso evidente, cuando las mujeres dicen hasta acá nomás, ya no quiero estar contigo, ¿no es cierto? Está los celos o el deseo de que no, de controlar la vida después que las mujeres dicen me quiero separar. Entonces, detrás de eso, de los feminicidios, digamos, es como decir, si no eres mía de nadie, digamos, ¿no? Este tema, por más que incluso esa persona, este hombre ya tenga otra familia. Y a veces esto sucede y matan a la mujer y a los hijos. O sea, aquí hay también, se ven estos casos, digamos, ¿no? Donde hay un parricidio o fratricidio, no sé cómo es que en este momento podemos llamar, digamos, de hombres que matan a sus propios hijos, junto a las mujeres. Entonces, es que esta necesidad de control, esta necesidad de que las mujeres no puedan rehacer su vida con o sin otra pareja, es también uno de los motivos que subyacen a este tema del feminicidio, digamos, ¿no? El motivo por el cual son asesinadas las mujeres, cuando hay pérdida de control, digamos, ¿no? O la mujer se resiste a hacer la voluntad de... Entonces, por eso digo, o sea, esto no cambia, ¿no? Lo y que ha lamentablemente cambiado, también momento de hacer una crítica, un mea culpa, porque el machismo o estas conductas, estas ideologías, esta forma de pensamiento también es transversal a hombres y mujeres, se transmite y se mantiene en todos, pues, ¿no? Porque lamentablemente no se comparten mucho los roles como debería ser en la crianza de los hijos y todo recae en las madres que muchas veces tienen estas creencias donde se da prioridad a la voluntad y derechos de los varones. Entonces se mantiene este tipo de pensamiento, no se da mucho pie a la equidad o no se ve como normal tal vez actitudes de independencia y autonomía femenina. o de autonomía o de decidir no, no quiero esta noche, no, o ya no te quiero, ¿no? Hay ahí una decisión, digamos, en contra de la voluntad. Y sí, es verdad, o sea, es que no esto que hablamos, la violencia, digamos, que se basa, digamos, en el ejercicio del poder masculino sobre las mujeres, en general, digamos, ¿no? Hay otras, digamos, en general, para no hablar ya de otros géneros, etcétera. El tema es esto, la violencia es el medio a través del cual se ejerce el poder. Es el medio que se ejerce como cualquier violencia para evitar que quien, no es cierto, no ejerce el poder, sino que está con una voluntad subordinada a quien ejerce el poder, tenga miedo de rebelarse, ¿por qué? Porque va a merecer castigo. Y como siempre, entre comillas, ha sido así, y hay todo este discurso que está siendo muy refortalecido por algunas sectas de iglesias, digamos, ¿no? Es así, siempre ha sido así, es el destino de las mujeres. El sufrimiento de ahora está compensado con la vida, ¿no? La abnegación, el sacrificio, es como que es parte de nuestra esencia femenina y que entonces los hombres son quienes tienen que ejercer y lo asumimos con subordinación, ¿no es cierto? Como si fuera lo natural y no es natural, es cultural, es impuesto, afecta nuestros derechos elementales, no nos da igualdad de oportunidades, pero además
nos asesinan, nos violan y no pasa nada. O sea, el tema, por ejemplo, hasta el momento me parece que hasta marzo habían 112 niñas menores de 14 años que habían tenido hijos nacidos vivos. Esos 112 son 112 violaciones, según nuestras leyes. No hay 112 presos por violación por esa parte, sino que se negocia el dinero, lo que fuere, y no se denuncia. Porque tampoco se conoce, ¿no es cierto? Que las niñas menores de 14 es el embarazo es producto sí o sí de una violación. Entonces, ¿Qué podemos 112. hacer para prevenir? ¿Es posible prevenir esto? ¿Es posible trabajar con alguna estrategia que sea en realidad efectiva para poder reducir estos altos índices que estamos mencionando, que estamos conociendo ahora? Mira, yo lo que creo es que tenemos que pelear por un Estado laico, realmente laico, digamos, donde las leyes se hagan en función de los derechos humanos, de los derechos de igualdad, etcétera, y no necesariamente con injerencia, digamos, como lo es ahora en la educación, ¿no es cierto? Voceros de sectas pro-religiosas que tienen una manera de percibir las relaciones entre hombre y mujer absolutamente machistas y de subordinación, ¿no? Entonces, estos espacios que están siendo tomados por grupos como Con mis hijos no te metas, lo que van a producir es que los niveles de violencia se incrementen, digamos, ¿no? Entonces creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es defender, digamos, ¿no? El derecho del Estado a decidir qué tipo de educación quieren los niños. El haber eliminado la educación que permita que las niñas y los niños entiendan que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, hombres, mujeres y la comunidad LGTBIQ, y cualquiera tiene los mismos derechos, lo único que van a hacer es reforzar el sistema, o sea, el machismo y el modelo patriarcal que es tan funcional al modelo económico, digamos, ¿no? Porque está basado en el trabajo gratuito de las mujeres para la reproducción de la energía de trabajo, Muy bien, del siempre este que se llama el tema. trabajo reproductivo. Entonces, ahí hay factores de todo tipo. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer es una pelea por un Estado laico, con leyes que respeten los derechos de las mujeres, que propicien la igualdad. Mientras los espacios educativos y los espacios de salud, etcétera, estén tomados, digamos, por personas que creen que el rol de la mujer es parir, tener hijos, morir y vivir bajo las órdenes de un hombre, estamos mal. Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que debemos entender eh, que si bien podemos pelear, digamos, para denunciar la violencia, castigar la violencia, sancionar y hacer que las mujeres accedan a la justicia y salvar sus vidas en lo cotidiano, en términos de prevención, lo que tenemos que cambiar, porque como te digo, la violencia es el mecanismo a través del cual se ejerce poder. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar un modelo social de igualdad, de democracia, así como queremos un Estado democrático, una familia, un modelo familiar democrático, donde no haya alguien que ejerce el poder de esa manera, sino espacios de compartir. Hay que modificar el ejercicio de poder que se da. Entonces, esto es mucho más difícil de lograr, pero hay que iniciarlo. Y entonces también tenemos que construir comunidad, porque muchas veces las mujeres construimos, hay que construir comunidad y hablar de estas cosas entre las mujeres para protegernos, para denunciarnos, para educar hijos e hijas diferentes, etcétera. Entonces, pero también, si tú te hay todo una intención, ¿no es cierto?, de desarticulación, de aislamiento, de individualidad. Este, entonces es difícil esta posibilidad, se hace más difícil, no imposible. Nosotros vamos a luchar, seguiremos luchando por conseguir un país democrático, Muchas unas gracias, señor Elma relaciones Ganosa.
por práctica. esos importantes aportes. En otra oportunidad continuaremos conversando. Lamentablemente este tema continúa. Le agradecemos por estar en UPAO Noticias. No, muchas gracias a ustedes y hasta otra oportunidad. Vamos a una pausa y regresamos con más.